Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Ay, qué emoción me da tenerlos por aquí otra vez! Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo por mi parte estoy radiante de alegría y súper lista para sumergirnos de lleno en un tema que sé, con toda seguridad, que les apasiona tanto como a mí y que además me han estado pidiendo a gritos en los comentarios. Así es, mis chismosos favoritos, hoy vamos a desenmarañar el misterio que rodea a Ander Celly, más específicamente, vamos a indagar en lo que ha dicho o mejor dicho, lo que asterisco no asterisco ha dicho sobre su ex, el mismísimo Kerem Bürsin. Sí. La pareja que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar hasta la saciedad y que encarnó el amor de cuento de hadas en la inolvidable Senkalkam. Ay, Dios mío, ¿se acuerdan de esos tiempos? Yo sí, y con mucho cariño. ¡Qué pareja tan explosiva! ¡Qué química tan innegable! Sabemos que su relación, tanto en la pantalla, donde nos regalaron momentos de puro deleite, como fuera de ella, en la vida real, fue un verdadero torbellino de emociones que capturó, cual imán, la atención de millones de personas alrededor del mundo. No lo podemos negar, su conexión era palpable, electrizante y nos hacía creer, aunque fuera por un instante, en el amor verdadero. Y obviamente cuando una relación así, tan intensa, tan mediática, tan perfecta, llega a su fin, inevitablemente deja a una legión de fans preguntándose hasta el cansancio, ¿qué demonios pasó? ¿Por qué se acabó la magia? ¿Qué piensan el uno del otro ahora, después de la tormenta? Y lo más importante de todo, la pregunta que nos quema por dentro, ¿hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que vuelvan a estar juntos, de que el amor renazca de las cenizas? Así que agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas, porque hoy vamos a convertirnos en verdaderos detectives del corazón. Vamos a analizar con lupa cada declaración, cada entrevista, cada gesto, cada mirada fugaz de Ande, para tratar de descifrar qué siente realmente por Kerem, cómo está manejando todo este asunto de la separación, y si, en el fondo de su alma, alberga todavía una chispa de esperanza, un rescoldo de amor que podría reavivarse en el futuro. Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de especulaciones, teorías conspirativas y, por supuesto, mucho drama. Pero antes de que nos metamos de lleno en el pantanoso terreno de las relaciones amorosas fallidas, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí y que se han topado con mi canal por casualidad, que no olviden suscribirse a esta su casa y activar la campanita de las notificaciones. De esta forma estarán al tanto de cada nuevo vídeo que suba y no se perderán ninguno de mis análisis, mis chismes, mis reflexiones y mis locuras. Les prometo solemnemente que siempre les traeré contenido interesante, entretenido, informativo, pero sobre todo con mucho amor. Y a todos ustedes, mis fieles seguidores, mi adorada familia virtual, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por su apoyo incondicional, por sus comentarios cariñosos, por sus likes generosos. De verdad significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes con aún más pasión y dedicación. Los amo. Ahora sí, ya basta de preámbulos. Vamos a lo que nos interesa, que el chisme nos llama. Bien, hablemos de Ander Celly. Después de que se confirmara la dolorosa separación, como era de esperarse, todas las miradas se centraron en ella. Los medios de comunicación, los paparazzi, los fans obsesionados, todos querían saber hasta el más mínimo detalle de su vida. Cómo estaba lidiando con la ruptura, si estaba sufriendo en silencio, qué planes tenía para el futuro, si había encontrado consuelo en los brazos de otro galán y, por supuesto, la pregunta que no dejaba dormir a nadie, ¿había alguna posibilidad, por remota que fuera, de que ella y Kerem volvieran a estar juntos, de que se reconciliaran como en los cuentos de hadas? La presión mediática fue inmensa, agobiante y Ande, como siempre, ha intentado mantener la compostura, la elegancia y la discreción que la caracterizan. ¿Pero qué ha dicho concretamente, textualmente, sobre Kerem después de la ruptura? Ahí es donde las cosas se ponen, digamos, interesantes. Ande siempre ha sido una persona muy cuidadosa con sus palabras, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como su vida personal. No es de las que ventila sus problemas en redes sociales, ni da entrevistas explosivas cargadas de veneno y resentimiento. Más bien ha optado por un perfil bajo, centrándose en su trabajo, en sus proyectos profesionales y, lo más importante, en su bienestar personal. Sin embargo, a pesar de su férrea discreción, algunas declaraciones se han filtrado inevitablemente, ya sea a través de entrevistas concedidas a revistas del corazón, o de comentarios sutiles, casi imperceptibles, en sus redes sociales.
Y es precisamente en esos pequeños detalles, en esos gestos aparentemente insignificantes, donde podemos encontrar pistas valiosas sobre sus verdaderos sentimientos, sobre lo que realmente piensa de Kerem y sobre cómo está afrontando este difícil capítulo de su vida. Recuerdo perfectamente una entrevista que dio hace algunos meses, en la que un periodista audaz se atrevió a preguntarle directamente sobre Kerem. Ella, con una sonrisa amable pero firme, una mirada que transmitía serenidad y un tono de voz neutro, respondió algo así como: Kerem es una persona muy talentosa, un actor brillante y le deseo lo mejor en todos sus proyectos futuros. Una respuesta bastante genérica, ¿verdad? Una declaración políticamente correcta que podría haber salido de la boca de cualquier persona. Pero si analizamos un poco más a fondo, si vamos más allá de la superficie, podemos ver que, aunque no hay una declaración explícita de amor, ni una pizca de rencor, sí hay un reconocimiento implícito de su talento, de su valía como profesional, y un deseo genuino de que le vaya bien en la vida. Otra cosa que debemos tener en cuenta, mis amores, es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, ese gran revelador de secretos. En algunas fotos y vídeos que han circulado por internet después de la ruptura, se puede ver a Ande con una actitud tranquila, serena, relajada. No parece estar resentida ni amargada, ni mucho menos furiosa. Más bien transmite una sensación de madurez, de aceptación, de haber superado la tormenta y haber encontrado la paz interior. Esto, por supuesto, es solo mi interpretación personal, una simple conjetura basada en lo que veo, pero creo que refleja una forma sana, inteligente y admirable de afrontar una ruptura amorosa. Pero volvamos al tema de las declaraciones, que es lo que nos interesa. Ha habido rumores, muchos rumores, sobre posibles indirectas que Ande habría lanzado a través de sus redes sociales, esos campos minados donde cada palabra es analizada con lupa y cada emoji es interpretado como un mensaje en clave. Algunos fans, con su imaginación desbordante y su capacidad para encontrar significados ocultos donde no los hay, han interpretado ciertas publicaciones como mensajes subliminales dirigidos directamente a Kerem. Por ejemplo, recuerdo que una vez publicó una foto en Instagram con una frase que decía algo así como: a veces, las cosas simplemente no están destinadas a ser la bomba. Inmediatamente muchos lo relacionaron con su relación con Kerem, interpretándolo como una confirmación definitiva de que la ruptura fue irrevocable, de que no había vuelta atrás. Sin embargo, también es importante ser cautelosos con estas interpretaciones y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. A menudo los fans tendemos a ver conexiones donde quizás no las haya, a buscar significados ocultos donde solo hay palabras inocentes. Una simple frase, un comentario casual, puede ser malinterpretada y convertida en una gran declaración de intenciones, en una prueba irrefutable de que Ande todavía ama a Kerem en secreto. Por eso es fundamental analizar todo el contexto, tener una visión global de la situación y no sacar conclusiones precipitadas basadas en simples especulaciones. Otro aspecto que me parece interesante y que creo que merece la pena analizar, es la forma en que Ande ha manejado su vida amorosa después de Kerem. Hasta ahora, al menos que yo sepa, no se le ha relacionado con ninguna otra persona de manera oficial, ni se le ha visto en actitud cariñosa con ningún otro galán. Esto podría indicar que todavía está sanando las heridas del pasado, que necesita tiempo para recuperarse emocionalmente y que no está lista para empezar una nueva relación. O quizás simplemente está priorizando su carrera profesional, sus proyectos personales y su bienestar emocional, dejando el amor en un segundo plano. En cualquier caso, es evidente que está tomando las cosas con calma, que no tiene prisa por encontrar un reemplazo para Kerem y que está disfrutando de su soltería con plenitud y libertad. Y hablando de Kerem, ¿qué ha dicho él? Bueno, la verdad es que él también ha sido bastante discreto al respecto, evitando hacer declaraciones explosivas y centrando su atención en su carrera profesional. Al igual que Ande, ha evitado hablar directamente sobre la ruptura y ha preferido mantener un perfil bajo, lejos de los escándalos y las polémicas. Sin embargo, en algunas ocasiones, en entrevistas esporádicas y en comentarios sutiles, ha dejado entrever que guarda un buen recuerdo de su relación con Ande, que valora los momentos que compartieron juntos y que le desea lo mejor en la vida. En una entrevista, por ejemplo, dijo que Ande siempre tendrá un lugar especial en su corazón, una frase que, sin duda, alimentó las esperanzas de muchos fans de que pudiera haber una reconciliación en el futuro, de que el amor pudiera renacer de las cenizas. Pero, ¿es realmente posible una reconciliación? Esa es la pregunta del millón, la interrogante que nos quema por dentro y que nos impide dormir por las noches. Y la verdad es que nadie, absolutamente nadie, lo sabe con certeza.
Solo Ande y Kerem conocen los verdaderos motivos de su ruptura, los problemas que les llevaron a tomar la difícil decisión de separarse, y solo ellos saben si existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que vuelvan a estar juntos, de que se den una segunda oportunidad. Personalmente creo que es importante respetar su decisión, sea cual sea, y no presionarlos para que vuelvan a estar juntos solo porque nosotros, los fans, queremos verlos felices y enamorados como en Senkalkam. Si su relación no funcionó, si el amor se acabó, es porque había razones de peso para ello, porque los problemas eran más grandes que los sentimientos. Y si en el futuro deciden darse una segunda oportunidad, si el destino los vuelve a unir, será porque ambos lo desean de corazón, porque creen que es lo mejor para ellos y porque están dispuestos a luchar por su amor. En cualquier caso, creo que tanto Ande como Kerem han demostrado ser personas maduras, inteligentes y profesionales. Han sabido manejar la presión mediática con elegancia y discreción, han superado la tormenta de la ruptura con entereza y han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su camino. Y eso es algo que debemos admirar y respetar profundamente. Ahora, volviendo a Ande, creo que es importante destacar su talento y su profesionalismo. A pesar de toda la atención mediática que ha recibido por su vida personal, de todos los rumores y especulaciones que han circulado sobre su relación con Kerem, ella siempre ha sabido mantener la concentración en su trabajo y ha seguido cosechando éxitos profesionales. Ha participado en varias series y películas, demostrando su versatilidad como actriz, su capacidad para interpretar personajes muy diferentes y consolidándose como una de las estrellas más importantes y queridas de Turquía. Además, Ande es una persona muy comprometida con causas sociales, que utiliza su fama y su influencia para dar voz a los que no la tienen y para luchar por un mundo más justo y solidario. Ha participado en varias campañas de concienciación sobre temas como el cáncer de mama, la protección de los animales y la defensa de los derechos humanos. Esto demuestra que es una persona con un gran corazón, que se preocupa por el bienestar de los demás y que está dispuesta a poner su granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor. En resumen, Hande Erçel es una mujer talentosa, profesional, discreta, elegante y comprometida. Ha sabido manejar la presión mediática con inteligencia y entereza, ha superado la tormenta de la ruptura con madurez y ha seguido adelante con su vida, tanto personal como profesional. Sus declaraciones sobre Kerem Bürsin han sido escasas pero reveladoras, dejando entrever que guarda un buen recuerdo de su relación y que le desea lo mejor en el futuro. La posibilidad de una reconciliación es incierta, una incógnita que solo el tiempo podrá resolver. Pero lo importante es respetar su decisión, sea cual sea, y no presionarlos para que vuelvan a estar juntos solo porque nosotros, los fans, queremos verlos felices y enamorados como en Senkalkam. Ambos merecen ser felices, encontrar el amor verdadero y tomar sus propias decisiones sin presiones externas. Y nosotros como fans debemos apoyarlos incondicionalmente en lo que decidan y desearles lo mejor en la vida. En fin, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, lleno de especulaciones y teorías conspirativas, sobre Hande Erçel y su relación con Kerem Bürsin. Recuerden que todo esto es solo mi opinión personal, mi humilde punto de vista, y que cada uno de ustedes puede tener su propia interpretación de los hechos. Para resumir brevemente, Hande ha sido discreta sobre su relación con Kerem después de la ruptura, pero sus declaraciones sugieren un cariño y respeto continuos. Ha priorizado su carrera y bienestar personal, y la posibilidad de una reconciliación sigue siendo incierta, aunque no imposible. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que los quiero muchísimo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su opinión sobre la forma en que Hande ha manejado la situación, con discreción y elegancia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que se unan al chisme y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a hacer crecer esta hermosa comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual apretadito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Los quiero.